Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Estoy aquí con mi buen amigo Susurro. Oiga, qué bien, chamo, estar aquí una vez más en caramba.cr. Aquí en Caramba nos tratan súper bien. Y tenemos al gran representante de Caramba, que es Federico. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Como siempre, Federico en controles y hace que nos oigamos y nos veamos, para los que nos ven en YouTube, hermosos y nos oigamos bonitos. Oiga, hemos recibido muchos comentarios sobre nuestras gabachas y también, obviamente, de todos los temas que tocamos aquí. Invitamos a todos y a todas a hacer un repaso por todos los episodios de La Ratica de Skinner, porque ya estamos construyendo toda una base de temas, chamo, que a la gente le está gustando. Lo interesante es que como ha ido evolucionando esto, muchos de los temas se han empezado a interconectar y hemos empezado a generar discusión al respecto. Y cada vez somos mejores, hemos ido mejorando. Yo siento que hemos ido mejorando, chamo. Entonces, gracias a todos y a todas por el apoyo. Chamo, cuénteme, ¿con qué venimos hoy? Hoy venimos con un experimento muy interesante. Se llama el experimento de Rosenham, que lo realizó un psicólogo llamado David Rosenham. Vamos a empezar con hablando un poquito de ciertas cosas interesantes. Digamos, cuando vos te quebras un hueso, vas donde un radiólogo, el radiólogo te hace la radiografía y dice, mira, Susurro, te quebraste un hueso. La tibia te quebraste, en este preciso lugar. En este preciso lugar. Aquí la radiografía lo muestra. Por lo tanto, su diagnóstico es un hueso quebrado. ¿Verdad? Igual ocurre con ciertas enfermedades, el cáncer, que te hacen un examen de sangre y determina, mira, el nivel de plaquetas dice que tienes un cáncer, y así con otro tipo de enfermedades. Sin embargo, nosotros los psicólogos y los psiquiatras vemos la mente. Es compleja y está llena de un montón de cosas inexplicables, un montón de cosas que no podemos entender, y la mente está albergada en uno de los órganos más complejos que existen, que es el cerebro. Se ha hablado, chamo, históricamente sobre el término de la locura, ¿verdad? Históricamente Y de la cordura. Locura y la cordura, lo contrario. ¿Cómo comprobar esto? Siempre hemos dicho, bueno, si existen dos grupos, o como decía Freud, los neuróticos o los psicóticos, donde lo quieras evaluar, ¿cómo hacemos para comprobar a cuál grupo se pertenece? Y hay una línea tan delgada entre la locura y la cordura que realmente no la podemos determinar. Y puede un psicólogo o un psiquiatra determinar a ciencia cierta si una persona está loca o no. O sea, chamo, no me asuste. Pero entonces, por eso no estudian los psicólogos y los psiquiatras durante años para determinar este tipo de cosas en salud mental. Sí, claro. De hecho, los expertos en el tema de salud mental son los psiquiatras, los psicólogos. Esto hay que dejarlo súper claro. No estamos diciendo que no lo sean. Claro que lo son. Pertenecemos a ese grupo. Claro, inclusive, exacto. ¿verdad? Nosotros somos psicólogos. Tenemos que nuevamente aclarar eso por obvias cuestiones. Sin embargo, muchas veces interviene el factor humano. Interviene el error, interviene el ego, interviene la prepotencia, que pueden ser un problema realmente a la hora de dar un diagnóstico preciso y adecuado con respecto a algunas enfermedades mentales. ¿Hasta dónde influyen estas variables? Es tal vez el cuestionamiento que se hacía el investigador Rosenham. ¿Intervienen estas variables? ¿Cómo hace el psicólogo o psiquiatra, por lo menos en ese entonces, para evaluar? ¿Cuántas veces hemos escuchado el término, chamo, de evalúa puro ojo? Que es, vos tenés... Evalúa puro ojo. Claro, tenés todísima la razón. Hemos visto que durante muchísimos años, hasta la época de este psicólogo, de David Rosenham, que tanto los psicólogos como los psiquiatras eran las vacas sagradas. Todo lado hay vacas sagradas, ¿verdad? Eran las vacas sagradas, en todo lado todavía existen vacas sagradas, vacas que era el diagnóstico y no se le podía cuestionar si ese realmente era el diagnóstico o no. No había, como por así decirlo, una data o un lineamientos que
funcionarían o más bien cuestionarían ese diagnóstico. No existía. No existía de forma apropiada cómo ver el diagnóstico. Y entre 1968 y 1972, Rosenham quiso hacer un experimento para ver si realmente los psicólogos y los psiquiatras podían diagnosticar de forma certera un padecimiento, ¿verdad? Vamos a ver, el término cuerdo y locura han sido a lo largo de la historia muy cuestionados. Uh-huh. Determinar qué es muy sutil, es muy complejo. Rosenham estaba un día en una charla de un psiquiatra escocés llamado R.D. Lyne, que era un especialista en el diagnóstico temprano de la esquizofrenia. Y en medio de esta comparecencia y esta charla que estaba dando este psiquiatra, el especialista empezó a cuestionar fuertemente por qué se hacían ciertos diagnósticos. A puro ojo, decía. Uh-huh. Se hacen a puro ojo, sin pruebas, o las pruebas que se hacían eran muy superficiales, uh-huh. y cuestionaba realmente cómo se hacía eso. Y esa pregunta le quedó a Rosenham, y como dije, entre 1968 y 1972 elaboró un estudio para determinar si realmente los psicólogos o psiquiatras estaban haciendo de forma adecuada sus diagnósticos. Vamos a entrar un poquito ya al detalle del estudio. Es prácticamente incluir personas, llamémoslas sin ningún tipo de trastorno, llamémoslas, no me gusta usar el término, pero para que quede claro, sanas, que no tenían características de locura alguna en ese entonces, que también era un término muy utilizado, y los internó en psiquiátricos, hospitales psiquiátricos. En total fueron 11 personas, incluyéndose él mismo, que de diferentes sexos, diferentes profesiones, y Rosenham los reclutó para hacer este experimento que consistía en enviarlos a diferentes hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Rosenham a estas personas las llamó los pseudopacientes. Qué interesante. Entonces, prácticamente envió individuos a diferentes zonas, hospitales privados, ajá, públicos, ajá, de universidades inclusive, lugares con gran prestigio. O sea, básicamente era un experimento de grupo control. Quería demostrar un punto, ¿verdad? Quería demostrar un punto, y entonces a todos los voluntarios se presentaron a los hospitales de forma, valga la redundancia, voluntaria, en las oficinas de admisión, diciendo que tenían ciertos síntomas, ¿verdad? Durante la valoración, que los atendía un psiquiatra o un psicólogo, en la valoración inicial, todos los pseudopacientes afirmaban que oían voces. Uh-huh. A menudo, estas voces decían que eran confusas, que parecían pronunciar 3 palabras. Sea vacío, hueco, apagado. Las voces, ellos decían que no eran familiares y que no eran del mismo sexo que ellos. ¿Por qué se escogía esto? Muy simple, porque son relatos basados en pacientes con psicosis. Son relatos muy dados, por decirlo así, en pacientes que presentan psicosis. Ellos iban a estos lugares simulando psicosis, o por lo menos el discurso de alguien psicótico. Ajá, ellos decían que sentían que tenían alucinaciones auditivas y que oían esas 3 palabras específicas que ya a lo largo de la historia psiquiátrica se veían que eran palabras como muy comunes de las personas que tenían este tipo de cosas. O sea, era como una trampilla para quienes estaba viendo. Pues digamos que era como una trampilla. A todos las personas que llegaron y dijeron eso, a todos los ingresaron al hospital. A todos los ingresaron a los hospitales psiquiátricos. Luego de que fueron admitidos en el psiquiátrico, ¿verdad? El siguiente punto era que debían de comportarse de forma totalmente normal y tranquila. Y decían que se sentían bien, que estaban tranquilos, ¿verdad? Y se comportaban de forma completamente adecuada,
¿verdad? No generaban nada raro ni extraño. Eso era parte de lo que ellos tenían que estar así. Ellos estaban calmados, chamo, no presentaban ninguna característica, digamos, a ver, no hacían rabietas, simplemente la instrucción era, usted esté calmado para ver qué sucede. Acá la idea era que prácticamente sea el mismo hospital, los psiquiatras, el psicólogo, que le dé la salida Ellos del tenían hospital. que por medios propios salir del hospital. Esa era una Pero, de las leyes. vamos a ver, a 7 fueron diagnosticados en hospitales públicos con esquizofrenia y 1 con psicosis maníaco-depresiva. El diagnóstico más optimista fue en el hospital privado y lo que dijeron era que tenía depresión. Todos, a lo largo del tiempo que estuvieron calmados, comportándose, como dije, normal, tranquilos, y la media del tiempo que estuvieron internados sin que poder salir fue de 9 días. El que más estuvo de tiempo, 19 días, perdón. El que más tiempo estuvo fueron 52 días y el que menos estuvo fue 7 días. Vean qué interesante. Hay que recordar que eran personas sanas y un promedio de internamiento 19 días. Y eso estuvo muy interesante porque luego cuando se empieza a revisar las bitácoras de los hospitales, ese comportamiento normal y tranquilo de los pacientes, tanto los psiquiatras como los enfermeros decían que era un comportamiento anormal. Que era muy dado de la psicosis. Y hay datos, los registros de hospitales, ¿verdad? Hay datos biográficos de estos pseudopacientes, su historia longitudinal y todos estos aspectos fueron inadvertidamente distorsionados. Aparentemente los mismos médicos, psiquiatras y los mismos enfermeros retocaban la biografía de ellos para que calzara dentro del diagnóstico que se les había dado. O sea, era forzar una esquizofrenia en el papel para tener una justificación de ese internamiento. Como repetimos, parte del experimento ellos tenían que salir de forma por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, al verse forzados los papeles, obviamente que no los iban a dejar salir inmediatamente. Como dije en un momento, el que menos tiempo estuvo 7 días y el que más tiempo estuvo 52 días. Mira qué interesante este dato, chamo. Una vez admitidos y diagnosticados, los pseudopacientes no consiguieron ser dados de alta hasta que aceptaran el diagnóstico del psiquiatra de que estaban mentalmente enfermos y empezaron a tomar medicamentos antipsicóticos. Hasta eso se expusieron. Ajá. Entonces, bueno, lo que cuenta la historia, ¿verdad? De esto es que los mismos pacientes sí aceptaron tomar los medicamentos, pero la gran mayoría los botaban en el retrete, ¿verdad? Porque ellos eran sanos. Recordemos que eran personas sanas y para poderlos dejar salir tenían que consumir antipsicóticos. Ok, pero ¿qué pasa? Muy bien, entradas y todo. ¿Qué pasa si no te quieren dejar salir? Bueno, Rosenham tenía un as bajo la manga, que era que tenía un abogado listo por si alguno no lo dejaban salir, meter al abogado inmediatamente para que obligara al hospital sacar a la persona. Todos los casos fueron concluyentes. Tenían esquizofrenia en remisión. Y esto despertó el malestar, cuando se dan cuenta de la investigación, de un hospital, al parecer muy reconocido allá en Estados Unidos. Empezó a criticar esa investigación de Rosenham. Decían que a ellos no les iba a pasar eso. Sí. Ellos decían, a nosotros, nuestro hospital no va a ocurrir eso. Nosotros podemos identificar a las personas cuerdas de las que no. Y de los pseudopacientes, de los que no. Me disculpas el comentario que voy a hacer, pero aquí siento que Rosenham se convirtió en una especie de troll, como lo conocemos en la cultura popular, y dijo, ajá, pues acepto el reto. Les voy a estar enviando pacientes totalmente sanos, sin que ustedes se den cuenta, y después voy a analizar esos datos. Por 3 meses, les dijo que les iba a enviar pacientes. O sea, los voy a bombardear y ustedes no saben cuándo. ¿Verdad? Y ellos no sabían cuándo. Fede,
vos decinos, ¿cuántos pacientes, pseudopacientes detectó este hospital? Bueno, yo sí hice trampilla, entonces aquí tengo los datos, ¿verdad? Según Google, fueron los siguientes números. De 193 pacientes admitidos a la institución, 41 pacientes fueron señalados como falsos por al menos un miembro del equipo del hospital. 23 fueron etiquetados como pacientes dudosos por al menos un psiquiatra y 19 lo fueron catalogados por un psicólogo. La gran pregunta aquí es ¿cuánto de cuánta cantidad eran pseudopacientes de ese Ninguno. número? Ninguno. Ninguno. Rotherham no había enviado a ni un solo pseudopaciente a ese hospital psiquiátrico. Entonces, eso llevó a que Rotherham dijera una de sus grandes frases, que incluso nos acompaña hasta el día de hoy. Dice, no somos capaces, incluyéndose él como psicólogo, de distinguir a los cuerdos. El no envío de pacientes también sirvió para comprobar su punto. Ajá. Qué Él comprobó interesante. parte de su punto de que los mismos expertos no podían distinguir a cierto tipo de pacientes. Chamo, este experimento es importante por una razón, ¿verdad? Rotherham cambió el rumbo de la psicología y la psiquiatría A nivel mundial. a nivel mundial. Claro. Con este experimento lo demostró. Y este experimento asustó a nivel mundial cómo era que los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos se estaban dando. Gracias al experimento de Rotherham, que se estudia en las escuelas de medicina, en el área de psiquiatría, y se ve como parte de la historia de la psicología, nos dice que tenemos que seguir los protocolos, ¿verdad? Fue a raíz de este experimento que los protocolos de diagnóstico en la gran mayoría de países del mundo, especialmente en Estados Unidos donde ocurrió, se empezaron a implementar de forma obligatoria. El uso obligatorio de los manuales de diagnóstico para los profesionales de salud mental se hizo de forma estricta. Bueno, se empezaron a construir. Y se empezaron a construir y después se hicieron como protocolos a nivel mundial, bueno, dependiendo del protocolo que utilices, pero respondiendo un poquito a la pregunta que nos hacía Fede, pero oigan, no es cierto que hubo una preocupación ahí por Fede, pero si los psicólogos y psiquiatras están fallando, bueno, Fede, es muy diferente también la psicología y la psiquiatría antes de Rotherham y después de Rotherham. Claro. ¿Verdad? Ahora, los profesionales en salud para brindar un diagnóstico tiene que estar fundamentado. Y tiene que seguir una serie de protocolos. Totalmente. Para determinar que ese diagnóstico sea el adecuado. Pero aún así, seguimos viendo lo que hablábamos al principio, las vacas sagradas. Hay casos, ¿verdad? no dejan de haber casos. No dejan de haber casos. Y incluso hay alarmas que podríamos sonar de que algo está pasando. Un buen ejemplo, digamos, entre los años 90 y los 2000, hubieron un montón de casos de personas diagnosticadas con déficit atencional. Nosotros debiéramos de sonar las alarmas sobre que tantos diagnósticos no es normal. Muchos profesores, o sea, no eran psicólogos ni psiquiatras, profesores de escuelas y colegios decían, es que este chico tiene déficit atencional. El papá llegaba y le decía al psicólogo, es que mi profesor dice que tiene déficit atencional. Y muchos psicólogos decían, sí tiene déficit atencional. Pero chico, le hiciste las pruebas. Uh-huh. Le pasaste la batería de pruebas para determinar que eso. Y muchas veces, actualmente, muchas de esas adolescentes y niños que fueron diagnosticados en ese momento, actualmente no tienen nada. Por dicho, hoy en día existen varios filtros, existen colegios, por así decirlo, profesionales, que también se pueden poner las denuncias si algo no se está presentando, si existe alguna duda. Hoy en día creo que está el valor de la ética, inclusive la moral a la hora de diagnosticar. Y obviamente hay protocolos. Digo esto porque hay que hacer la invitación y no crear tampoco una desmotivación a buscar a la ayuda profesional. Y siempre preguntarle al profesional cuáles eran los criterios del por qué tomó el rumbo de ese diagnóstico. Eso es muy importante para que un diagnóstico tiene que ser fundamentado para que un par, o sea, otro psicólogo o otro psiquiatra pueda verificar
que los pasos que se siguieron fueron los adecuados. Como pacientes, digamos, en el momento que somos pacientes, tenemos todo el derecho que nos expliquen esas cosas. Ajá. Y cuáles son las bases teóricas y por qué. Si tenemos dudas sobre un diagnóstico, siempre hay que consultar esos aspectos. Si vemos que es un diagnóstico que no está fundamentado, bueno, es un diagnóstico que tal vez tengo que buscar otro profesional o inclusive presentar una denuncia dependiendo lo grave que es el asunto. Y también ver, digamos, que muchas veces la ignorancia del paciente asume que el mismo profesional tiene que ser certero y no cuestiona esto. Asume que por ser profesional o por tener los estudios, la persona va a dar el diagnóstico adecuado. Hay veces no es malo cuestionar, hay veces es bueno hablar con el profesional y que te quite todas esas dudas. ¿Por qué no me hiciste pruebas? ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dicha, ese grupo de profesionales cada vez es más reducido, pues los controles están funcionando y han aumentado. Como vos decías, actualmente hay colegios profesionales que generan evaluaciones, que estandarizan protocolos y estandarizar quiere decir que agarran un examen y lo modifican al país para que pueda serse utilizado en el país de forma adecuada y para evitar este tipo de cosas. El experimento de Rosenham sacudió las bases de la psicología y la psiquiatría mundial y actualmente sus repercusiones las vemos. Sus beneficios como la creación de protocolos, la creación de manuales y la creación de diferentes herramientas se hizo obligatoria en muchos países, especialmente en Estados Unidos, para que se tengan que acatar. Chamo, podemos cerrar con una frase. Rosenham llegó y ordenó la casa. Rosenham llegó y golpeó la mesa y asustó a todo el mundo. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Me parece súper importante lo realizado, me parece súper importante también lo discutido y es muy bueno que la gente también sepa que hay derechos también a la hora de que uno es paciente y pedir resultados. No hay que tener pena en pedir los resultados y cómo se hizo la evaluación. Y no solo en la carrera de psicología o psiquiatría, sino en otras áreas de la medicina y en otras carreras en las cuales se debe exigir un nivel no solo profesional, sino un nivel adecuado de los pasos para determinar algo, que es la forma en que podemos ver que una persona tenga una conclusión correcta a lo que anda buscando. Muy bien. Jóvenes, estuvo muy bonito, muy educativo. Me gusta esa historia de Rosenham porque siento que necesitamos en todas las profesiones gente que llegue a hacer este tipo de actos de investigaciones y demostrar un punto que afecte a todos los colegas, claro, o que beneficie, que nos ubiquen de vez en cuando. Fede, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por venir a Caramba a grabar estos podcasts tan lindos. Aquí estamos en Caramba. Fede, de verdad, hay que hacer la tarea de estar repasando nuestros episodios, ¿cierto o no? Yo creo que sí. Digo, yo he aprendido que no tenés idea, ¿verdad? Entonces, si les pareció bueno, mejor métanse al canal, revisen no sé cuánto es, pero estoy seguro que más de una docena hay, aparte de y chequenlos. Hay cosas súper interesantes, cosas espeluznantes también, hay de todo. Fede, es que parece un metaverso. Cada vez que hablamos de un caso, metemos otro que ya comentamos y esto va a ir creciendo. Chamo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes y no se olviden en darnos su like y compartir. Visiten nuestras redes en YouTube, Spotify e Instagram. Yo soy Susurro, acompañado de Fede y Chamo. Muchas gracias.